Bueno, chicos, ¿cómo están? Mil disculpas la demora. Hora medianamente pico. Los autos van a dos por no haber llegado a horario. Tengo un problema con la cámara, se ve muy oscura. Banquen que la voy a reconfigurar. Bien, creo que ahí sí, ahora sí se ve bien. Perfecto. Eh, Banquenme un segundo y ya arrancamos. Bien. Eh, ¿Qué cosa estar estudiando un viernes 7:43 del horario nocturno? Bastante una de dos. O hablan muy bien por ustedes, es decir, están muy, pero muy comprometidos con la causa, o, por otro lado, la causa está muy perdida. Vamos a esperar que sea la primera opción. Nos volvemos a encontrar en obligaciones de esta materia tan linda, tan importante, esta materia que trata esa relación jurídica que tienen uno o más sujetos, pero en general que implica la vinculación con otro, de uno u de otro polo de esta relación jurídica obligacional, y que el grupo pasado dijimos que tiene muchos o varias clasificaciones. Y sobre todo que las clasificaciones no están hechas para romper las pelotas como, aguantemos un segundo, en la mayoría de materias, sino que las clasificaciones en esta materia al fin tienen un sentido práctico. Estamos acostumbrados a que, qué sé yo, por ejemplo, en Consti ustedes ven decretos, la clasificación de los decretos, etc., etc., todos funcionan para lo mismo, pero tienen un nombre dogmático distinto. Bueno, en obligaciones pasa algo totalmente distinto. ¿Qué es esa diferencia? Que en obligaciones la clasificación que se puede hacer según las distintas características que tenga, efectivamente implica un cambio sobre el vínculo, ya sea porque altera la responsabilidad, porque altera las obligaciones, porque altera el modo de reclamar, qué se puede ejecutar o qué no, etcétera, etcétera, etcétera. El lunes, no, ¿cuándo fue? El miércoles, si no me equivoco, dieron conmigo lo que sería obligaciones de dar cosas ciertas, de dar sumas de dinero, de hacer y no hacer. Lo que nos corresponde hoy, o lo que en realidad a mí me interesa que ustedes puedan dar un repaso y pegarle, por así decirlo, una entendida mejor, es el tema de obligaciones de sujeto plural. Y sí, Romina, todas las clasificaciones están interrelacionadas. ¿Por qué? Porque esto lo dije un poco el miércoles y la cuestión es que las obligaciones no es que adoptan un solo criterio y ya está, descartamos todos los otros. No,
Por el contrario, una obligación está atravesada por varios criterios de clasificación. Por ejemplo, puede ser una obligación de dar cosa cierta, pero, pero es de sujeto plural disyuntivo y nació de la ley. Ahí mezclamos tres clasificaciones, según la fuente, según cómo la actividad que debe realizar el deudor y según los sujetos que estén, la responsabilidad que tengan los sujetos. Es decir, no es que nosotros seleccionamos una clasificación y nos desprendemos de todas las otras, no. Por el contrario, fíjense que hay clasificación según los sujetos, según el objeto, según la causa, según la responsabilidad. No me acuerdo bien cuáles son cada una, pero tomen en cuenta que generalmente las obligaciones se interrelacionan. Y llegamos al punto de empezar a hablar de, ¿cómo se llama esto? Llegamos al punto de empezar a charlar la clasificación que trata sobre pluralidad de sujetos, es decir, tenemos obligaciones en las cuales hay simplemente un sujeto en cada polo de la obligación. Fíjense, no es que hay una sola persona, no. Si hay una sola persona, no hay una obligación. ¿Por qué? Porque no tengo el deber jurídico con otra persona. La obligación puede ser de sujeto plural o, ¿cómo sería? En el cual haya una singularidad dentro del polo deudor o del polo acreedor. Es decir, podemos tener un solo acreedor y un solo deudor, o incluso podríamos llegar a tener número de acreedores y deudores en los respectivos polos. Fíjense, no es menor esto. ¿Por qué? Porque si yo soy yo, por ejemplo, con Alex, yo soy deudor de Alex, va a ser bastante sencilla la cosa. Yo voy a tener que cumplir en un determinado plazo una determinada prestación y frente al incumplimiento, Alex sabe a quién le tiene que reclamar. Me tiene que reclamar a mí. Me tira la respectiva demanda, la respectiva ejecución para que se logre que finalmente yo cumpla. Se complica más cuando empezamos a ser varios los personajes que estamos metidos en el quilombo. Porque cuando soy yo solo es sencillo a quién ponerle la cachetada. Ahora, cuando somos varios, tenemos que ir distinguiendo qué tan fuerte le pegamos la cachetada a cada uno. Y se divide entonces, a mí me gusta decir que las obligaciones del sujeto plural están pensadas ¿para qué? Para analizar la responsabilidad que tiene cada sujeto en relación con la deuda y además con, eh, con la deuda y con los respectivos daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento. Fíjense, repito, un poco en joda y un poco de verdad. No es la misma cachetada a todos los deudores. O no es el mismo cachete a todos los acreedores, pensando que hay muchos acreedores y un solo deudor. Que se traduce en que no es la misma responsabilidad, o puede no ser la misma responsabilidad por todos los deudores, o puede ser frente a todos los acreedores o solo frente a alguno de ellos. Eso es lo que vamos a analizar seguidamente. Me fumo una sequita y seguimos. Ustedes no me conocen a mí porque probablemente son muy jóvenes todavía. Yo doy muchos grupos del siglo superior y la gente ya está acostumbrada a estas huevadas que yo hago, de ponerme a fumar, de decir boludeces. Me van a terminar conociendo si siguen estando en nuestro grupo de estudio porque estoy en todos los del siglo superior. Bien, arranquemos con el primer, mejor dicho, vamos a hacer el paneo general y después vamos a hablar del paneo individual, si se quiere. Tenemos tres tipos de obligaciones de sujeto plural, o por lo menos son los tres que yo quiero charlar, que son generalmente los más difíciles de entender. Obligaciones simplemente mancomunadas, en la cual cada uno paga lo suyo y se olvida. Obligaciones solidarias, en la cual todos debemos lo mismo y se nos puede exigir a todos lo mismo, en virtud de una misma situación, es decir, en virtud de una misma causa. Y obligaciones concurrentes, que son aquellas en las cuales todos los deudores estamos obligados a lo mismo, pero en virtud de causas diferentes. Es decir, la obligación para cada deudor en las obligaciones concurrentes es la misma. Lo que es diferente es por qué nace esa obligación. Es decir, las concurrentes pagamos lo mismo, pero a mí me nació por un contrato, a vos por un hecho ilícito, por ejemplo. Vamos con la primera. Obligaciones simplemente mancomunadas.
Este tipo de obligaciones, básicamente, se representa casi como una torta, en la cual cada uno simplemente tiene que poner su parte. Bueno, mejor dicho, sacar su parte. Vamos, imagínense que nosotros hacemos un asado y decimos, bueno, todos tienen que traer 1 kilo de asado, somos 10 personas. ¿Qué pasa? Listo, llega uno, pone 1 kilo, llega el otro, pone otro, y así hasta llegar a 9 kilos. Falta alguien que ponga a poner 1 kilo. Y los miles empiezan a mirar entre sí y dicen, no, yo puse mi parte. Fíjense, cada uno cumplió con una parte, cumplió con la parte que le correspondía. La obligación simplemente mancomunada es un tipo de obligación en la cual el crédito o la deuda, es decir, lo que se va a cobrar o lo que se debe, se va a fraccionar, es decir, se va a dividir, se va a seccionar, se va a escindir en tantas relaciones particulares independientes como acreedores o deudores haya. Es decir, la obligación básicamente se va a fraccionar. Si hay 10 personas y se debe 100 y estas 10 personas son deudores, la obligación se va a dividir entre el monto y la totalidad de deudores y eso nos va a decir cuánto tiene que pagar cada deudor. Y fíjense, las obligaciones simplemente mancomunadas tienen una característica. ¿Cuál es? Que ese crédito que se dividió implica que frente al pago de alguno de los deudores y la recepción por alguno de los acreedores de la cuota respectiva, implica que aquel se va a liberar de la deuda. Fíjense, nosotros dividimos la totalidad de la obligación y hicimos que cada uno pague una partecita. Ahora, esa partecita, denominada cuota, al ser pagada y recibida, respectivamente, implica la liberación del deudor. Fíjense, a mí como deudor en una simplemente mancomunada, no me interesa lo que hagan mis compañeros, salvo que haya insolvencia de alguno, sino que yo pago y me libero. El crédito era de 100, pero yo pagué 10, listo, me olvido, yo pagué y me liberé. La simplemente mancomunada tiene la característica de dividirse y que frente al pago, la extinción obligacional es solo para el sujeto que cumplió el pago. Por ejemplo, eh, yo compré 10 kilos, vamos con el ejemplo del asado que es interesante para analizar, por más burdo que sea. Yo compré 10 kilos de asado. Somos 4 amigos y dijimos, bueno, dividimos por 4. En realidad dividimos por 3 porque no, sí, dividimos por 4. Y mis 3 amigos me tienen que dar lo que queda. Listo. Viene Paula, me da los 2.500 que salió. Listo, me olvido de Paula. Viene Juan, me paga los 2.500 que salió. Listo, muere Juan. Viene Pedro, me dice no tengo plata. Epa, qué cosa, ¿no? Suele pasar igual. Viene y me dice no tengo plata. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué les parece que pasó? Eh, Eh, ¿Qué les parece que pasa ahí? y él no queda liberado, le pueden correr más intereses, o no sé. Incurre en mora, le correrán los intereses. Y el resto de los deudores, ¿qué pasa con el resto de los deudores? Tal cual, Francisco. El resto queda liberado. Fíjense, reitero lo que dije. La obligación simplemente mancomunada es aquella en la cual el crédito se divide y cada uno simplemente tiene que pagar la cuota que le corresponde. Por lo tanto, si yo pagué, me liberé y es problema del acreedor que se fije, hubiese pactado la obligación de carácter solidario. ¿Sí? ¿Estamos con la simplemente mancomunada? La simplemente mancomunada es básicamente dividir el crédito y que cada deudor tenga que pagar una porción. Cuando el deudor paga, se libera de esa parte del crédito. ¿Bien? ¿Estamos hasta acá?
Bien, esta es la más sencilla. Sí, Elisa. No, fue sin querer, perdón. Ah, no pasa nada, no pasa nada. Pensé que levantaste la mano, por eso. Bien, te voy a bajar la mano para no confundirme. Ahí está. Bien, como les digo, las simplemente mancomunadas son las más simples, digamos, el tipo de obligación de sujeto plural más simple, porque es bastante sencillo. Nosotros tenemos 5 deudores y el crédito se va a dividir en 5. Es bastante sencillo, cada uno paga y se libera. El tema está con la solidaridad. Alguno, yo supongo que ya lo habrán estudiado solidaridad, o mejor dicho, pregunto, ¿ya leyeron algo de solidaridad? Sí, sí. ¿Qué entendieron por solidaridad? La falta de egoísmo. ¿Qué entendieron por Y que, solidaridad? y que todos, o sea, deben la deuda por entero. Todos se obligan por el todo. Listo, se terminó el grupo de estudio. Martí ya dio la respuesta. Sencilla, clara y rápida. Yo estoy 40 minutos diciendo boludeces y Martí me lo resumió en 10 palabras. Eso es eficiencia pura, muchachos. Eficiencia pura y dura. Fuera de la joda, como dijo Martí, las obligaciones solidarias son aquellas en las que, si lo analizamos de manera negativa, el crédito no se divide. Fíjense, es una obligación en la cual todos los deudores deben la totalidad de la deuda, no una porción, no una cuota, no un pedacito de la torta, deben la torta entera. Y que cualquiera de ellos puede pagarle a un acreedor o a cualquiera de los acreedores. Y los acreedores pueden exigirle la totalidad de la deuda a uno de los deudores o a todos. Fíjense, en este tipo de deuda, o mejor dicho, en este tipo de obligación tenemos casi una indivisibilidad. Ojo, no es indivisible la obligación, es solidaria. Ahora, lo que cambia es la responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de divisibilidad o indivisibilidad, estamos hablando de una característica del objeto de la obligación que a mí no me permite entregarlo en cuotas. ¿Es divisible el mate? No, no, Y si yo te tengo, y si la prestación son 250.000 pesos, ¿son divisibles? no. Depende de lo que vos digas, o sea, de lo que me diga el profesor. Si él me dice que es una de prestación divisible, esa plata sí se divide en partes. Sí, la plata la puedo dividir en parte, porque te puedo pagar una parte acá, una parte acá y una parte acá. Pero me refiero a que se divide para cada uno de los deudores en ese caso. Ah, sí. Pero ojo, por eso digo, acá en las obligaciones solidarias estamos hablando casi como una indivisibilidad, pero no porque el objeto sea indivisible, puede serlo o no, sino que estamos hablando de indivisibilidad, ¿por qué? Porque la naturaleza, la ley o la convención de las partes determinó que todos tengan que pagar la totalidad de la deuda a cualquiera de los acreedores. Vamos de nuevo, porque es raro de entender. Puede ser que nosotros seamos 4 deudores y haya un solo acreedor, lo que se llama solidaridad pasiva. ¿Qué sucede? Tanto el deudor 1 como el 4 tienen la obligación de pagar todo. Es decir, si yo en virtud de una obligación tengo que entregar 100.000 pesos y estoy obligado solidariamente con mis 3 hermanos contra el banco, yo o cualquiera de mis 3 hermanos tiene que pagar no 25.000 pesos, sino que tiene que pagar la totalidad. Fíjense, la solidaridad trae como consecuencia que alguno de los que pague tenga que entregar la totalidad de la prestación. Si nos obligamos en plata, yo tengo que entregar la totalidad del dinero que el acreedor le interesa. No es que uno de los deudores solidarios va a pagar una parte y se va a olvidar. No. Contrario a la mancomunidad, en la solidaridad, cualquiera de los acreedores puede pagar o ser requerido, simultánea sucesivamente, a que pague la totalidad de la deuda. Acá son la mayoría mujeres. ¿Alguna juega al fútbol acá? ¿Ha ido a jugar un fútbol 5 a una canchita? ¿Un pádel? ¿Algún deporte así que se alquile una cancha?
Yo tenía un amigo que cuando estudió obligaciones le expliqué solidaridad de esta manera, entonces ya traía el ejemplo guardado, pero bueno, eh, como no jugaron al fútbol 5 es complicado explicarlo. Pero lo voy a explicar igual. Cuando alguien va a jugar al fútbol, cuando alguien alquila una canchita de fútbol 5, lo que te pide el dueño de la cancha es que vos pagues 70.000 pesos, ponele. La cancha sale 70.000 pesos la hora. Joya. ¿Qué sucede? Al acreedor, que sería el dueño de la cancha de fútbol, no le interesa que cada uno pague 7.000 pesos y se vaya a su casa. Y si queda alguno que no paga, se jode él. No, no, no. Al contrario, al acreedor, el dueño de la cancha de fútbol, le interesa que le paguemos. Cualquiera, sea yo o sea el primo de mi amigo que lo trajimos a último momento porque uno de los boludos se bajó porque se juntaba con la novia. A él, acreedor, le interesa que uno o cualquiera, sin importar quién, le pague la totalidad de la deuda. Somos 10 jugando a la pelota, somos 10 en la canchita de fútbol 5, listo, termina, viene el dueño y dice, bueno, me pagan la taraja. Vos o vos o vos. Quiero los 70 en mano o en transferencia. La solidaridad implica la no divisibilidad del crédito, sino que, en virtud de una causa única, la totalidad del cumplimiento puede exigirse a cualquiera de los deudores por cualquiera de los acreedores. ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Estoy pensando en algún otro ejemplo. Y ahí, por ejemplo, cuando el acreedor demanda a uno de los deudores, en ese caso sería que el dueño de la cancha, si sos vos con tus amigos, te pide a vos que vos le pagues la totalidad de la deuda. ¿Eso sería demandarlo? ¿Demandar al deudor a que pague? No, pará. Vamos a ver, esto lo vas a entender bien en procesal, pero vamos a hacer una distinción terminológica. Una cosa es que a mí me intime a pagar, me exija que pague. Eso se puede hacer. Yo mandándote un WhatsApp, che pelotudo, pagame lo que me debes. Te puedo mandar una carta documento, que es che pelotudo, pagame lo que me debes con palabras más formales. O un telegrama, que es exactamente lo mismo que los dos. O una carta con acusa recibo, qué sé yo. Cualquier medio fehaciente me permite a mí exigirte que cumplas. ¿Por qué se usan esos medios fehacientes? Porque se busca, ¿qué quiere decir que sea fehaciente? Que queda constancia de que a la otra persona le llegó, queda constancia de que se le notificó. ¿Qué sucede? Si yo te mando una carta o documento de que vos no me estás pagando, va a quedar asentado que vos la recibiste, no respondiste o lo contradeciste y eso eventualmente puede derivar en un proceso judicial. Cuando hay un proceso judicial existe una demanda, no una denuncia. La denuncia es decirle a la policía que pasó algo, es una demanda. La presentación de un escrito a un juzgado para que me tramiten un determinado conflicto. Lógicamente, ¿cuál suele ser la evolución mediante la cual yo exijo la plata? Primero le digo, che, me debes tanta plata. Lo llamo a la otra semana, che, me debes tanta plata. Lo llamo a la otra vez, che, me debes tanta plata. Si es mucha guita, hablo con un abogado. Che, mirá, tengo este problema, listo, carta de documento. ¿Me paga? Joya. ¿No me paga? Mandamos otra carta de documento. ¿No me paga? Podemos llegar a iniciar una demanda. Si me demandan a mí como deudor solidario, ¿yo qué tengo que hacer? Pagar la totalidad. ¿Bien? ¿Se entendió eso, Marti? No sé si venía tu pregunta, es lo que yo entendí que me quisiste preguntar. Sí, porque hay regla de la indivisibilidad y de la divisibilidad, entonces como que ahí, la solidaria y la mancomunada también, pero era para ubicarme más o menos en un ejemplo. Bien. Piensen igual, o sea, del código parece salir la regla de que en realidad en general de las obligaciones son simplemente mancomunadas y solo excepcionalmente hay solidarias, pero en la vida real nosotros tenemos siempre obligaciones solidarias. Pónganse a pensar, ustedes salen hoy con sus amigos, qué sé yo, salen a un bar, a un boliche, van y piden un combo de Fernet. El acreedor, ¿qué quiere que le paguen la totalidad? No quiere que cada uno le dé un porcentaje y después él se arregla si falta. La solidaridad es prácticamente la regla. ¿Por qué? Porque le asegura al acreedor que le van a pagar todo y después si ellos se tienen que matar, que se maten, a mí no me importa. A mí me interesa la tarasca, feo, bueno, malo, moralmente cuestionable. Y bueno, así es el tráfico negocial. A mí me interesa que me paguen. Yo con la plata como. Entonces, ¿qué me interesa? Que me paguen todo de una. Si los muchachos después se tienen que agarrar de los pelos, eso es problema de ellos. Que lo ejerzan mediante las acciones de repetición respectivas. Pero a mí lo que me interesa es que me paguen.
¿Por qué digo esto de que parece surgir que solo hay solidaria cuando se pacte? Porque el 828 dice, la solidaridad no se presume y debe surgir inequívocamente de la ley o del título constitutivo de la obligación. Ahora, lo que nosotros vemos en el día a día es que las obligaciones son en general solidarias. ¿Entienden por qué digo esto? ¿Se dan cuenta por qué digo que la mayoría de las obligaciones que vemos en el día a día son solidarias? A ver, vamos a dinamizarlo. Díganme algún ejemplo de alguna obligación que hayan tenido, qué sé yo, ustedes con un par de amigos contra otra persona. Y vamos a analizar cómo es. ¿Cómo? ¿Alguna obligación que vos, con varios amigos, hayas constituido en carácter de deudor con otra persona? Así analizamos la cuestión de si es solidaria o si es simplemente mancomunada. ¿Se entiende? Alquilamos un complejo para irnos de campamento, éramos 50. ¿Esto es real o es hipotético? No, real, nos fuimos de ¿Cómo que son campamento 50 en un grupo de amigos? porque vinieron de todos lados, no sé, formamos 50. Bien, eran 50. El que les alquiló la cabaña, ¿le cobró a cada uno su parte o le cobró a todos? No, todo. Todo de una. Claro, Por ende, la obligación es solidaria. solidaria. Otro caso, alguno que tenga otro caso. Ahí Romina prendió el micrófono. No sé si va a decir. No, sí, pero también era un ejemplo de solidaria. No. Por ejemplo, no sé, vamos a comer con mis amigos y somos 3, uno paga, hace la transferencia de todo lo que salió la comida y que después cada uno le transfiere su parte. Podría ser. Tal cual. ¿Y qué pasa? Vos fíjate, ¿qué pasa si yo pido las cuentas separadas? Porque para el restaurante, una mesa se entiende como un solo cliente. Pero yo empiezo a... ¿Y si yo pido la cuenta por separado? ¿Qué pasa con el crédito? Pero ahí no es mancomunada. Ahí es mancomunada. Claro, porque está fraccionada, como dijiste antes. Fíjense cómo una obligación puede pasar de ser solidaria a mancomunada de la nada. Porque es una boludez esto. Paga uno la totalidad de la mesa. Para el bar es una mesa que tiene una deuda de tal, no es tales personas, no, una mesa con una determinada deuda. ¿Y qué pasa? A mí me cobran una porción, que es lo que yo consumí, a los otros le cobran la otra porción, que es lo que ellos consumieron. Yo pagué lo mío, me fui. Porque me lo cobraron distinto, me lo cobraron diferenciado. Ahí la obligación, ese crédito de capaz que eran 150.000 pesos, se fraccionó y se pagó en partes. Sería un ejemplo. Claro. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Estamos todos en sintonía? Sí, se entiende. Perfecto. ¿Dudas, consultas? Si no, avanzamos. No. Hablé un poco por encima de lo que es la solidaridad pasiva, que es básicamente esa situación en la cual hay varios deudores frente a un acreedor. En ese caso, ¿cómo es la situación? Como nosotros sabemos que la totalidad de la deuda puede ser exigida a la totalidad de los deudores, por lógica, si yo tengo varios codeudores y un solo acreedor, ¿qué puede pasar? El acreedor le va a exigir el pago a uno, a varios o a todos los codeudores. Ya sea al mismo tiempo, le mando un mensaje de WhatsApp a todos por separado, le mando a Elisa, a Francisco, a Genaro, a Jazmín y a Julián, al mismo tiempo, casi como una difusión, che, me tenés que pagar esto. O sucesivamente, le mando a Julián, no me contesta, le mando a Juliana, no me contesta, le mando a Elisa, no me contesta. Básicamente, es la misma lógica de lo que venimos hablando, no hay tanta diferencia. Después, cualquiera de los deudores solidarios tiene que pagar la totalidad de la deuda. Es decir, nuevamente, si nosotros estamos hablando de que la solidaridad implica que yo tenga que pagar sin fraccionar el crédito, va a resultar entonces en que el deudor exigido, o incluso si no fuera exigido, tiene derecho a pagar la totalidad de la deuda.
esto voy a hacer una pregunta que no está tan relacionada con el tema, pero sí tiene que ver. ¿Por qué la norma habla de cualquiera de los deudores solidarios tiene derecho a pagar en totalidad la deuda? ¿Por qué dice tiene derecho a pagar la totalidad? ¿Para liberarse? Para liberarse, tal cual. Che, es tan finísimo, muchacho. No sé qué hacen acá. Tan finísimo. Es tal cual, para liberarse. ¿Por qué es un derecho del deudor? Porque como somos varios los que tenemos la posibilidad de pagar, se me está diciendo, bueno, si son varios y no pagan, se les va a exigir. Si son varios y vos te confías de que otro va a pagar y entramos en mora, te van a correr los intereses. Por ende, vos siempre tenés el derecho de pagar y a lo sumo después repetirás. Eso es cuestión de relaciones internas. ¿Qué cuestión tiene de interesante la solidaridad que no tiene, por ejemplo, la mancomunidad? La propagación de efectos. Fíjense, el 835 nos dice distintas disposiciones frente a la extinción de la obligación. El inciso A nos dice, cuando alguno de los deudores solidarios paga la deuda, la obligación se extingue del todo. Quedamos todos liberados de la obligación que tenemos con ese acreedor. También se extingue si el acreedor renuncia a su crédito a favor de uno de los deudores solidarios, es decir, renuncia al crédito, extingue entonces la posibilidad de exigirlo, o si se produce novación, dación en pago o compensación. Fíjense, frente a un modo extintivo de la obligación, que no sea la confusión o la transacción, la obligación se extingue para todos. Entonces, ¿qué tenemos que memorizar? Frente al pago tradicional, con los 4 principios del pago, la obligación se extingue para todos. Frente la renuncia del crédito, la novación, la dación en pago, la compensación, se extingue el crédito. ¿Qué sería la dación en pago? Cuando yo te di algo distinto de la prestación debida. Yo te debía 250.000 pesos, pero bueno, te doy oro valuado en 250.000 pesos. Una compensación. Yo compenso, por ejemplo, somos una sociedad informal, sociedad irregular, y le demos plata al banco. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, yo que tengo un crédito contra el banco, me reúno y digo, bueno, vamos a compensar. Ustedes me deben a mí 250.000, pero yo les debo a ustedes 250.000. Cerremos en cero y nos vamos todas a nuestras casas contentos. Como yo estoy en una sociedad con el resto de deudores, solidarios también, yo compensé la obligación con el banco y la extinguí para todos. La novación. ¿Por qué la novación? Porque la novación implica la extinción de una obligación anterior y el nacimiento de una nueva. Por lo tanto, al extinguirse la obligación previa, se va a extinguir para todos. Y la renuncia al crédito, porque básicamente manifiesta la intención del acreedor de no exigir el pago del crédito. ¿Por qué la confusión no produce ese efecto? Porque ya sabemos que la confusión es la situación en la cual un acreedor y deudor quedan en cabeza de la misma persona. Por lo tanto, solo se va a extinguir la cuota de deuda que le corresponda al que cae como acreedor y deudor recíproco. En cambio, si yo paso a ser deudor y acreedor recíproco mío, yo dejo de deber solidariamente la deuda, pero mis codeudores sí la deben. Fíjense, salvo la confusión, mejor dicho, el resto aprovecha al resto de deudores. Y por último, la transacción, que dice, aquella que sea hecha con uno de los codeudores solidarios, aprovecha a los otros, pero no puede serles opuesta. Es decir, yo puedo valerme de una transacción, pero a mí no me la pueden oponer. Es decir, si en la transacción se renunció a un determinado derecho, un determinado crédito, yo me aprovecho como codeudor solidario. Ahora, a mí no se me puede oponer, por ejemplo, una transacción que implique una renuncia a un derecho propio. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? ¿Por qué uno sí y el otro no? Porque la transacción tiene carácter contractual. Esto lo van a ver bien en contratos, pero a la vez de ser un método extintivo de la obligación, la transacción es un contrato. Es un llamado convenio extrajudicial, un arreglo extrajudicial. Los contratos tienen la particularidad de que se celebran entre personas con distintos intereses y con un requisito esencial, que es el consentimiento. Y específicamente
nunca se puede obligar a un tercero sin que éste dé su consentimiento. Es decir, los terceros no pueden tener obligaciones a su cargo derivadas de un contrato. Por lo tanto, no se le puede oponer una transacción a quien resulta tercero porque no se obligó a ello. Pero este tercero sí se puede aprovechar del contrato transaccional, del convenio transaccional que otros dos sujetos hayan realizado. ¿Se entendió hasta acá? ¿Estamos claros? ¿Se entiende esta cuestión de la transacción? Sí, 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 se entiende, se entiende. O sea, no se puede, no puede ser la opuesta porque básicamente no se lo puede obligar a un tercero. Claro, pero se pueden aprovechar. ¿Por qué? Porque se valen de ¿cómo sería? De una disposición del acreedor sobre su propio crédito. Claro, claro. Ok. Bien. ¿Puede una obligación solidaria pasar a ser simplemente mancomunada? Sí, tranquilamente. La solidaridad se puede extinguir para todos los deudores solidarios, es decir, provocando la división de la deuda, o solo se puede renunciar para alguno de los deudores solidarios. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo renuncio a uno o a varios al efecto de la solidaridad, estos me van a deber una cuota y se van a liberar, fíjense, va a pasar a ser simplemente mancomunada para ellos, en tanto que el resto va a seguir debiendo la totalidad de la deuda, pero disminuido con la parte que tienen que pagar los codeudores solidarios. Es como hacer una mezcolanza. ¿Eso es la renuncia relativa? Esa es la renuncia relativa, exactamente. Vos fíjate, tenemos una obligación originariamente solidaria, pero que, con el paso del tiempo y los trayectos y la vida social y lo que sea, el acreedor decidió que de los 10 deudores haya 2 que tengan simplemente mancomunadas. Entonces, ¿qué pasa? El crédito se va a terminar dividiendo. Va a haber un porcentaje o un monto que van a tener que pagar los mancomunados, que pagado se les extingue la obligación para ellos, o mejor dicho, y va a haber un monto que es lo que va a resultar de restarle al crédito la porción mancomunada, que es el que van a deber los solidarios. Se va a mantener la solidaridad para algunos y la mancomunidad para otros. ¿Estamos hasta acá? Bien. ¿Les parece si pasamos a solidaridad activa? ¿O les quedó alguna duda de esto? Yo voy, a ver, les digo la verdad. Yo voy seleccionando artículos que me parece lo más interesante como para que ustedes después al leer puedan entender todo. Porque no puedo dar todo por cuestiones de tiempo, porque si no podría estar 1 hora y media tranquilamente hablando solo de mancomunidad. Imagínense estar 1 hora hablando sobre mancomunidad, que es la más paja de todas, un viernes a las 7 de la noche. Ustedes van a estar conectados haciéndose una suprema. No tiene sentido. Entonces, ¿cuál es el sentido didáctico de esto? Bueno, tengo un par de articulitos, explicamos la lógica, cosa de que ustedes después puedan estudiarlo bien. No sirve de nada que yo haga un monólogo de que ya lo sé y ya lo probé, sino que a mí me sirve y me interesa que ustedes entiendan por qué y cuando lo tengan que estudiar, sepan por qué sirve y cómo aprenderlo. ¿Bien? Pasamos a la solidaridad activa. A contrario sensu, si la solidaridad es pasiva, porque tiene varios deudores contra un acreedor, la solidaridad activa es aquella en la cual tenemos varios acreedores contra un deudor. ¿Quiénes pueden reclamarle? Todos los acreedores. Pero hay una cuestión interesante, que lo dice el artículo 845. Puede pasar que, si bien todos los acreedores son solidarios y todos pueden pagar la totalidad de la deuda, puede suceder que alguno demande el cumplimiento. Fíjense, nosotros somos varios que le estamos queriendo cobrar a una persona, pero solo uno lo demanda, es decir, se presenta ante un juez para solicitar que éste le pague. Cuando sucede esto, es decir, el reclamo judicial, se corre un poco la regla de que se puede pagar a cualquier acreedor y pasa a ser distinto.
La solidaridad activa me implica que yo le puedo pagar a cualquiera de todos los acreedores o cualquier acreedor me puede reclamar la totalidad de la deuda. Pero en el caso de que yo, como deudor solidario, sea demandado por alguno de los acreedores dentro de una obligación solidaria, en ese caso, frente a un fallo desfavorable a mí, es decir, que me obliga a pagar, solo puedo cumplir la obligación entregándole el dinero o la prestación respectiva a quien me demandó. Fíjense, si hay solidaridad activa, me pueden exigir cualquiera y yo pagarla a cualquiera. Ahora, si me demandaron judicialmente, le tengo que pagar al que me demandó. Claro, a eso me refería yo antes cuando pregunté. Ahí está. Perdón, no te había entendido, por eso. Bien. Después, en cuanto a los modos extintivos, es un poco lo mismo. La obligación se extingue cuando alguno de los acreedores recibe la totalidad del pago. Si los acreedores solidarios no demandan el pago, la obligación se extingue si uno de ellos renuncia al crédito, se produce innovación, dación en pago, compensación. La confusión solo extingue el crédito para el que corresponda. La transacción no es oponible a los otros acreedores, salvo que ellos quieran aprovecharse. Es decir, las mismas reglas de extinción que tiene la solidaridad pasiva se aplican para la solidaridad activa. No hay mucho más que eso. Recuerden, la solidaridad implica la posibilidad de exigir o de pagar la totalidad de la deuda a uno o a varios de los sujetos del otro polo. Cuando tengo varios sujetos en el polo deudor, tengo una solidaridad pasiva. Cuando tengo varios sujetos en el polo acreedor, tengo una solidaridad activa. El pago extingue la obligación. Por lo tanto, podemos decir que en general, salvo en los casos de confusión, la extinción de la obligación para alguno de los partícipes produce la propagación de efectos para el resto de los sujetos. ¿Bien? ¿Estamos hasta acá? ¿Quedó claro? Solidaridad es tema no de examen, tema de carrera, porque aparece en toda la carrera. Es más, van a llegar a contrato, van a haber responsabilidad solidaria al fiador. Van a llegar a persona jurídica, sociedades de responsabilidad limitada o ilimitada. Y si es ilimitada, solidaria. Y las limitadas, si se mandan alguna macana, responden solidariamente. O sea, solidaridad y mancomunidad, específicamente solidaridad, es algo que tienen que saber no solo para obligaciones, sino para toda la carrera, porque se repite siempre. ¿Estamos hasta acá? Sí. ¿Qué se les pasa por la cabeza por conectarse a un grupo de estudio un viernes a las 7:30 de la noche? Yo les pregunto honestamente. Yo ya la rendí varias veces y la rendí escrito. Hace 2 años que no me presento, entonces ya la quiero a ver si la puedo sacar. Está bien. Yo también la rendí varias veces y la última vez no me animé a presentarme al oral, entonces quiero sacarla de una vez por todas. Último tirón. Yo soy el método viejo, yo soy de cuando todavía se hacía escrito. Es más, yo soy tan viejo, fue hace 3 años, que cuando yo rendí obligaciones todavía estaba Vázquez Ferreira. Yo no lo tenía Zavale, se hacía escrito, y el pobre viejo se quejó toda la vida de que escribían como el orto y él quería hacerle los exámenes orales porque no le entendía la letra a nadie. Imagínense, qué locura, cómo cambian las cosas. Me tomo un matecito, me fumo una sequita y seguimos. Yo hago estos parates como para descontracturar, que todo no sea un poco tan tedioso, tomar unos mates, ¿viste? Hay que hacer las cosas tranquilo también. No puede ser todo seriedad en la vida. Después te puedo hablar al privado por el tema. Eli, sí, obvio. Estoy plenamente a disposición. Es más, me da tristeza que me hayas tenido que preguntar eso. Todos acá, para que quede claro, todos me pueden escribir sin ningún tipo de problema. Puede pasar, les aviso, que me olvide de contestarles, porque tengo 20 millones de mensajes por día. Cuando vean que es así, me vuelven a escribir. Porque o me olvido o se me queda abajo de todos los mensajes. Así que cualquier cosa me escriben, sea lo que sea, de esta materia o de otras. De las otras no sé si los voy a poder ayudar. Si necesitan ayuda con el tema, si necesitan hacer catarsis, lo que sea, me escriben, no hay drama. No les paso mi número por el chat porque estoy en el grupo. Tengo una pregunta. A mí no me quedaron claras las obligaciones concurrentes. No entendí. No sé si lo podría explicar. Vamos ahora. Ahora vamos con las concurrentes. Primero quiero quedarme tranquilo de que se entendió bien solidaridad y mancomunidad, que no quedan dudas y arrancamos con concurrentes. Listo, sí. A ver, Sería todo, pues. ya que estás,
Maggie, ¿qué pasa con las obligaciones concurrentes? ¿Hay algo en especial que te llame la atención, que no entiendas? No, solo leí del libro, pero no lo entendí. También del código, pero no entendí. Como con un ejemplo me sería más fácil entenderlo. ¿Qué sería? Para hablar de las obligaciones concurrentes, esto se lo dejé muy en claro a un amigo que lo cagué a pedo un día antes de rendir porque no sabía obligaciones solidarias, por lo tanto no entendía obligaciones concurrentes. Y es que básicamente cuando uno estudia obligaciones concurrentes, tiene que hacerlo mirando con el otro ojo las obligaciones solidarias. La concurrencia es muy similar a la solidaridad. Responden a una misma idea. El acreedor le puede exigir a cualquiera de los deudores la totalidad de la deuda. Y pagada se extingue. Pero fijémonos una diferencia. Cuando yo voy al restaurante con mis amigos y digo, pagamos la totalidad de la mesa, ¿en virtud de qué causa debemos? De una sola, de la comida. De la comida, del contrato que tengo con el restaurante. Cuando alquilo una cabaña con 50 personas como Elisa, También lo mismo, por el alquiler. ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, yo tengo un hijo de 16 años y entra a un supermercado, pasa por la parte de las botellas de vino y como él es un tipo de muy buen gusto y sabe que el vino es muy asqueroso, rompe todas las botellas de vino? Y el supermercado demanda a los padres, demanda al nene y a los padres. ¿Ahí deben por la misma causa? Hostias, chaval. Así me quedé la primera vez que me lo dijeron. ¿Cómo si deben por la misma causa? No, Claro. ¿Por qué causa debe cada uno? no, en realidad los padres están respondiendo por el chico en ese caso. Deben por la misma, deben por la misma. ¿Deben por la misma causa? Bueno, es que la idea Ustedes de no la- vieron daños. Perdón. Yo vi daños, yo ya Bueno, probé daños. Perdón. Error mío de inoperante, de persona que no ve el programa, el plan de estudio de la facultad hace mucho tiempo. Perdón, me equivoqué. No, yo no. Un dato previo, para los que no vieron daños, los que vieron daños ya lo deben saber. Para los que no vieron daños, hay un tipo de responsabilidad que es la de los padres por los hechos de los hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo demando a un niño, a un menor de 18, también puedo demandar a los padres, ya que estos tienen una obligación legal por ellos. Es decir, porque la ley dice, ellos responden por los actos de los niños. Eso no quiere decir que los niños estén eximidos de responsabilidad. Vamos de nuevo al caso. Yo tengo un hijo que sabe que el vino es muy asqueroso, entra al súper, le da un ataque de bronca porque no puede creer que la gente sea tan rancia de tomar vino y rompe todos los vinos de la sección alcohol. Lo demandan al nene y demandan a los padres. ¿Es por la misma causa? Sí, la causa es la misma, nada más que no puede responder el menor, responden sus No, es por padres. distinta. A ver, Has, ¿por qué es por distinta causa? Y porque los padres deben, o sea, los chicos son ambos deudores, pero por causas distintas. ¿Cuál sería la causa por la que responde cada uno? Y los padres responden por el hijo y el hijo responde por haber roto los vinos. Bien, ponele términos jurídicos ahora. ¿Por un hecho ilícito? Uno responde por un hecho ilícito. Y el otro ¿Los por otros? los padres por la responsabilidad del niño. Entonces, la responsabilidad del niño, ¿de dónde nace? Yo lo dije. ¿De los padres? No. No. ¿De dónde nace la responsabilidad de los padres por los hechos de los niños? ¿Por ser menor? Pará. De la ley. De la ley. Ah, de la ley, claro. De la ley. Bien. Bien, bien. Fíjense. Las obligaciones concurrentes son una obligación en la cual varios deudores, fíjense, varios deudores, no varios acreedores, varios deudores deben la misma prestación, pero en virtud de causas distintas.
yo siempre recalco lo mismo. Entiendan qué quiere decir causa de una obligación. La causa fuente quiere decir de dónde nace la obligación. Y nosotros estudiamos que son los hechos ilícitos, los contratos y la ley. ¿Qué quiere decir? Que pueden nacer obligaciones de la ley, pueden nacer obligaciones de la voluntad de las partes, o pueden nacer obligaciones en virtud de un hecho ilícito. De la ley, la responsabilidad de los padres por los hechos de los niños. La responsabilidad por vicios de la cosa. Yo compro una licuadora y está rota. Responsabilidad por vicio de la cosa. Una obligación por hecho ilícito. Entré a un local y rompí todo. Un choque automovilístico. Responsabilidad, o mejor dicho, obligación en virtud de la voluntad de las partes. Por ejemplo, en virtud de un contrato. Yo como fiador. Nosotros cuando tenemos que estudiar las concurrentes, tenemos que entender esta situación de qué carajo significa causa. ¿Por qué? Porque así podemos diferenciarla también de la solidaria. En la obligación solidaria todos tienen que pagar la totalidad, al igual que en la concurrente, pero con una diferencia fundamental. En la solidaria todos responden en virtud de la misma causa. Todos respondemos por el contrato de locación de la cancha de fútbol 5. Todos respondemos por el contrato con el restaurante por el cual nos dan la comida. Todos respondemos por el alquiler de la cabaña. Ahora, si yo tengo una obligación legal junto con otro deudor que tiene una obligación por un hecho ilícito, yo respondo porque la ley lo dice y el otro responde porque tiene que indemnizar en virtud de un hecho ilícito. Otro caso. No, mejor, les pregunto a ustedes, ¿algún caso que se les ocurra? Hay uno súper común que no lo usé a propósito. Dije, uso el de los nenes a ver si sacan el común. ¿El de accidente de tránsito? De manual. Excelente. Tal cual. ¿Por qué, Fran? Porque responde el seguro, que sería un contrato Contrato seguro. y también tiene que responder el conductor. Un hecho ilícito sería ahí. Tal cual. Excelente. Excelente. Tal cual. No, ningún comentario porque es así. Vamos a los efectos. Tal como en las solidarias, el acreedor tiene derecho a requerir el pago a uno, a varios, a todos, al mismo tiempo o de manera sucesiva. El pago extingue la obligación. La dación en pago, la transacción, la novación y la compensación, en tanto satisfagan íntegramente el interés del acreedor, extinguen la obligación. Cuando no la satisface íntegramente, la extinguen parcialmente. Fíjense, la norma me dice que los otros medios de extinción de las obligaciones solo extinguen la obligación en tanto satisfaga integralmente, es decir, pese a no ser un pago que cumpla con los requisitos que el acreedor necesita para que le dé plena satisfacción de sus necesidades, y si no, se extingue parcialmente, por lo tanto queda subsistente el resto. La confusión y la renuncia al crédito no extingue la deuda. ¿Por qué? Porque se debe en virtud de causas distintas. Nos afecta el título. O mejor dicho, si se afecta uno de los dos títulos, va a quedar uno solo, subsistente. La prescripción y la interrupción no producen efectos expansivos respecto de los otros. Nuevamente, porque la prescripción y las vicisitudes que están alrededor de la prescripción se basan en algún título. Y como acá tenemos dos, que uno se caiga no quiere decir que el otro sí. La mora no produce efecto expansivo. ¿Por qué? Porque deben en virtud de causas distintas y porque uno puede deber de un momento para el otro y no en los mismos plazos que el otro deudor. La cosa juzgada no es oponible al resto de deudores, pero pueden invocarla cuando no se fundan circunstancias personales. Es decir, yo no puedo, lo mismo que la transacción, provocar una obligación a favor de alguno de los deudores concurrentes en virtud de un juicio en el que no participó, pero estos sí se pueden aprovechar en tanto y cuanto no se valgan de circunstancias personales de alguno de los partícipes del juicio. Y por último, la acción de contribución del deudor que paga la deuda contra los otros obligados se rige por las relaciones causales que originan la concurrencia. Es decir, para nosotros efectuar la repetición tenemos que irnos a
la causa de la concurrencia, por qué aquel debe en virtud de algo que hice yo, o etcétera, etcétera, y ver ahí cómo está plasmada la repetición. Pero nuevamente, en la obligación concurrente nosotros tenemos más de una causa, tenemos varios títulos. Por lo tanto, las vicisitudes que afecten a uno no afectan al otro. ¿Bien? ¿Quedó claro concurrencia? ¿Estamos hasta acá? Sí. A mí no me quedó en claro la acción de contribución. La acción de contribución es prácticamente igual a la acción de repetición. Es un Sí, mecanismo o sea, hecho pero para en que este yo... caso, si ¿Cómo? se rige o no, si se rige o no, digamos, en las concurrentes. ¿Cómo si se rige o no? Porque viste que no se expande, supuestamente, o sí. Si los demás deudores responden, digamos. No. Una vez que yo como codeudor concurrente pagué, la obligación se extingue. La obligación para con el acreedor se extingue. Ahora, la cuota que yo le tenga que pagar a mi deudor, digamos, al deudor que pago, es parte de las relaciones internas. Y eso se rige por la causa propia que deriva en la concurrencia. Vamos al caso. Si yo choco y mi seguro sale a responder y paga, extingue la obligación con el acreedor, mi seguro para cobrarme se va a valer del título que hacen hacer la concurrencia. ¿Cuál sería el título que hacen hacer la concurrencia? El contrato. Entonces, ¿cómo me lo va a cobrar? Y reduciéndome el monto asegurable, por ejemplo, para futuras contrataciones. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Gracias. De nada. Bien, aguánteme un segundito. Aguántame un segundito, chicos. Estoy viendo si me faltó algo. Bueno, no. Por mi parte, ya terminé la exposición que quería dar. Chicos, ¿se entendió? ¿Les quedó claro? ¿Les quedó alguna duda? Yo sé que a veces me voy por las ramas, empiezo a decir pelotudeces, pero es también para mantenerlos entretenidos. Yo si tengo un profesor, tengo alguien que me está dando clase o me está explicando algo y está todo el tiempo serio, la verdad que me quedo dormido, personalmente. Por eso generalmente me quedo libre en las materias. ¿Se entendió? ¿Les quedó claro? Yo en mi caso, con esto de las concurrentes, no la entendí bien eso. Pero pasa que es la primera vez que estoy viendo la materia, recién ahora lo agarro. Para colmo estoy en una comisión que es virtual, no tenemos clase casi nunca. La de Entonces varones. como que estoy en el aire. Pero, como es, pero bueno, no importa, después yo leo, busco otras cosas, si no. No te quiero taladrar porque ya lo Pero no explicaste hay 2 veces. problema, Romina. Estamos acá para charlarlo, para explicarlo. Yo no tengo problema. Si querés, vamos a volverle a dar un paso. Sí, yo te estaba siguiendo lo que decías porque lo tengo acá en el libro y estoy leyendo sobre lo que vas hablando porque lo decís tal cual está. Pero bueno, como que no me termina de quedar medio claro. Justo las concurrentes, las otras sí son sencillas de entender, pero esta como que quedé ahí regulando, ¿viste? Vos fíjate. A ver, vamos a hablarlo de manera vulgar. La concurrente es como una solidaria. O sea, al fin y al cabo la responsabilidad es la misma. Sí. En la solidaria, todos los deudores pagan la totalidad. Y en la Sí. concurrente también, todos los deudores pagan la totalidad. Ahora, ¿qué es diferente? Que en la solidaridad, todos los deudores tienen que pagar en virtud de la misma razón. Todos deben por la misma causa. Es decir, todos deben porque la ley lo dispuso, porque el contrato lo dispuso, porque deriva de un hecho ilícito, lo que sea. Sí. Nosotros fuimos a comer a Rockefeller, pedimos la cuenta total, todos debemos en virtud de lo mismo. Sí. Todos debemos por ir al restaurante, etcétera, etcétera. Ahora, el caso el de la aseguradora, que es el más común de siempre, vos fíjate, la concurrencia, los deudores debemos por causas distintas, es decir, nuestra obligación nace de formas distintas. Yo voy y choco. Ajá.
nace una obligación de indemnizar. ¿Por qué? Por haber producido un hecho ilícito. Sí, Pero la aseguradora también va a quedar obligada. ¿Por qué? Porque yo tengo un contrato con la aseguradora, un contrato de seguro, que implica Ujú. que ésta tenga que salir a responder cuando se produzcan determinados sucesos. Y vos fijate Claro. que acá se va a dar un fenómeno bastante interesante, que es que yo y la aseguradora vamos a dar una misma indemnización a una misma Sí. persona, pero por dos hechos Ujú. distintos. Yo por un hecho ilícito, la aseguradora porque tiene un contrato conmigo. Sí, Hay causas sí, sí. distintas. La obligación nace por causas distintas. El caso Ah, de los... en eso, claro, como que va, o sea, va unido, pero cada uno con su parte en la responsabilidad. No, todos tienen la misma responsabilidad, pero esa responsabilidad aparece por situaciones distintas. Claro, claro, en el caso este sería, suponete, porque yo choqué a alguien y yo tengo que responder por el daño y la aseguradora responde porque tiene un contrato conmigo. Claro, exactamente. Tal cual como vos lo dijiste. Eso es, Eso es, así. eso es, Ah, ok, ok, ok. Era eso es. sencillo, ok. Vos Me había hecho el fíjate, mundo. Listo. pensalo gramaticalmente, solidariamente, todos juntos, Sí. concurrentemente, entre nosotros, todos medio juntos, no juntos, pero juntos. Ujú, Solidarios, somos un grupo de amigos, concurrente, y estamos en el mismo salón, debemos lo mismo, ujú. por plantearlo así de manera boluda. Pero es básicamente eso. La solidaria y la Claro. concurrente tienen el mismo tipo de responsabilidad, pero cada una Ah, nace en virtud de causas distintas. claro, claro, claro. Ahora te entendí, ahora te entendí. Ahora te entendí. Por eso Muchas es muy gracias. importante, eso lo dije creo que al principio, es muy importante entender qué es la causa de las obligaciones. ¿Para qué? Para Claro. que cuando llegas a concurrentes entendés qué quiere decir que tiene distintas causas las obligaciones de cada uno de los deudores y cómo lo podés comparar fácilmente con la solidaridad. Claro, claro, tal cual. Sí, sí, pasa que recién ahora agarro la materia, ya te digo, es como que estamos en el aire en esta comisión y andamos todos medios perdidos, ¿viste? Como Que es que la se te comisión de mezcla varones. todo y decís, bueno, se relacionan o no se relacionan, ¿viste? Las cosas y bueno, nada, hay que prestarle mucha atención, sí, como todo lo de civil. Obligaciones sobre todo porque es la materia tronco de la civil, ni siquiera privado, obligaciones. Che, bárbaro, sí. No, no, es muy interesante, pero, y me gusta, pero bueno, es compleja, Es compleja. sí. Bien, chicos, ¿alguna duda, consulta, algo que les haya quedado en el tintero? ¿Algún free para algún boliche? ¿Algún descuento en empanadas? Eh, Si no queda nada restante, termina la privación de la libertad, que no es ilegítima porque ustedes voluntariamente se han sometido a escuchar a este payaso, pero espero que les haya servido. Saben que quedó a disposición. Tengo un video, ahora que recuerdo, tengo un video grabado sobre solidaridad. Después mando un recordatorio al grupo para que me pasen sus mails y yo se los envío. Así que nada, cualquier duda o consulta, me escriben por el grupo, me escriben por privado, quedo a disposición. Muchas gracias, chicos. Gracias. Chao, gracias.